Vamos a realizar algunos ejemplos para ver cómo se utiliza el simulador rápido de Synalyzer Emprende. Nos vamos a basar en el ejemplo número 1. Tenemos ya un montón de datos metidos. Recuerda que tienes que habilitar las macros de Excel. Estos son los datos que tenemos. Hay una inversión. Esta es la curva de ingresos, los costes fijos, los costes variables. Bueno, todos estos detalles nos los vamos a saltar porque nos vamos a centrar en el simulador rápido. Vamos a poner la pantalla completa para que tengamos más espacio en la pantalla, todo para Excel. Y este es el botón que hay que utilizar, el Sim. Vamos a ver qué podemos hacer. Hay unas cuantas simulaciones y digamos cambios que podemos realizar para ir cambiando escenarios y viendo realmente cuáles son los riesgos y las opciones que tengo en mi negocio, en mi simulación de negocio. Si utilizamos los gráficos de estas ventanas flotantes, estos formularios, recuerda que hay que actualizar siempre. Si yo cambio aquí en el cuadro de mando, en el simulador rápido, tengo que actualizar con este botón. Otra opción, quizás mejor para este caso, es vamos a ir a la hoja CAM-S, que tenemos el mismo gráfico y lo vamos a ver aquí más rápido en este caso. Primer caso, por ejemplo, tan sencillo como decir, tenemos esta simulación realizada y vamos a suponer simplemente que las ventas se retrasan un mes, solo un mes, respecto a lo que yo había previsto en un momento. Fíjate que simplemente por retrasarlo un mes, lo que pasa con la tesorería, de tenerla en positivo hemos pasado a esta situación. Y si lo retraso 2 meses, pues evidentemente mucho peor. Pero bueno, esto seguramente quizá no sea lo mejor, una situación justa. Entonces vamos a retrasar solo el 50% de la simulación inicial. Ponemos aquí 50%. Hay que poner también 50% en los costes variables. Y tenemos una situación intermedia. Si fuera solo un mes, es decir, que se retrasa un mes la mitad de las ventas, pues esta sería la situación. Esto mismo lo podemos hacer en la hoja de datos, volviendo a repetir la entrada de datos y cambiando. Pero claro, esto es muy pesado de hacer. Simplemente para hacer una simulación rápida y buscar diferentes escenarios. Entonces es mucho más cómodo hacerlo de esta forma. Cuando lleguemos al punto que nos interesa, pues lo podemos cambiar si queremos en la hoja de datos o no, porque realmente los resultados finales salen perfectamente actuando sobre el simulador rápido. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad, vamos a dejar esto como estaba en el 100%, es actuar, por ejemplo, vamos a quitar la demora, actuar simplemente cambiando los porcentajes. Vamos a suponer que las ventas no van a ser como yo las había previsto, sino que van a ser un 15% inferiores. Tenemos que cambiar también los costes variables de nuevo, un 15 también. Y claro, fíjate lo que pasa. Vamos a verlo un poco más en perspectiva, viéndolo en trimestres. Y bueno, lo que vemos, bueno, que la tesorería acaba recuperándose, pero claro, esta bajada del 15% a mi negocio no lo ha sentado muy bien. Habría que volver a la financiación y volver a rehacer un poco este escenario. Pero simplemente de lo que se trata ahora es de enseñaros cómo se puede utilizar el simulador rápido. Podemos incluso también, vamos a volver a dejar esto en 0, volvemos aquí, lo vuelvo a dejar en trimestres
vamos a suponer que a partir de una determinada fecha, por ejemplo, como este negocio empieza en junio de 2017, que a partir de 2018 puedo conseguir una mejora en mis compras, en mi margen bruto, de un 3%, por ejemplo. Ponemos un -3 aquí. Claro, esto evidentemente le sienta muy bien a la tesorería, porque puedo comprar un poco más barato. Vamos a poner algo muy exagerado, que mi margen bruto baja un 10%, solo para que se vea cómo ha cambiado esto. Volvemos al punto original. Podemos actuar, por ejemplo, también sobre los costes fijos. Si activo esto, los cambios que haga aquí en cambio y lo que haga en demora también afecta a personal. La parte roja solo afecta a los costes fijos, nunca a personal. Entonces vamos a quitar el personal, no lo vamos a tocar, vamos a tocar solo los costes fijos y vamos a suponer que tengo 1000 euros más de costes fijos de lo que yo había previsto. Fijaros lo que pasa. Pero lo vamos a limitar en el tiempo, que no sea siempre, no simplemente los primeros 12 meses, por ejemplo, hasta el 12 del 2017. Bueno, no son realmente los primeros 12 meses porque el negocio empieza en junio, pero bueno, lo dejamos así. Bueno, pues efectivamente tenemos un problema aquí de tesorería, pero bueno, es temporal y tendríamos también que ver cómo solucionar esto, con financiación, con póliza de crédito, con lo que fuera. Volvemos al punto original. Vamos a actuar, por ejemplo, sobre la rampa de arranque. Hemos puesto una rampa, la podemos ver aquí también, quizás mejor. Veis que en este otro botón, en la tabla resumen, veo aquí los ingresos como van, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, van subiendo. Y lo que vamos a hacer es, en la rampa sería desde aquí, desde agosto hasta, por ejemplo, abril. Entonces vamos a ponerlo aquí, desde agosto 2017 hasta abril 2018. Lo que voy a hacer es, digamos, poner una rampa de menos pendiente, o sea, una subida más lenta de las ventas. Entonces ponemos aquí 50% y aquí lo que hacemos es, le bajamos, por ejemplo, vamos a suponer un poco así exagerado, un 50%. Veis que justo este tramo hasta aquí ha cambiado. Aquí lo vemos en el gráfico, hasta aquí. Y esto está igual que estaba antes. Pero hemos actuado solo sobre un periodo. Podemos suavizar un poco esto diciendo que sea, por ejemplo, esto solo el 30%. Veis que la pendiente sube un poco, subimos un poquito más rápido. Y aquí también lo podemos ver. Estos cambios, cuando ya vayamos a hacerlo para obtener de verdad resultados, hay que hacerlos también, no nos olvidemos, en los costes variables. O sea, realmente lo correcto es lo que acabo de hacer. Vale, vamos a volver otra vez al punto de origen y hacer un último ejemplo.
vamos a usar esta función que es de negocio estacional. Esto lo que hace es introducir una componente estacional, o sea, cíclica, en un periodo que podemos sumarlo a lo que tenemos o no. Si lo sumamos, por ejemplo, le damos aquí, al activar esto, el periodo solamente se introduce aquí. Hemos visto que los otros periodos han desaparecido. Entonces vamos a suponer el periodo de verano, por ejemplo, aquí en España, que es, por ejemplo, desde junio hasta, vamos a poner septiembre. Ya tenemos definido el periodo. Fijaros en el gráfico. Vamos a poner un cambio muy exagerado para que se vea en el gráfico y se vea bien en el ejemplo. Voy a duplicar en ese periodo las ventas. Le pongo un 100% más. Y para hacerlo bien tengo que duplicar también los costes variables. Fijaros que como es estacional, siempre ocurre en ese periodo, de junio a septiembre, de junio a septiembre. Y lo que hace es duplica en este caso. Si lo pongo un poquito más suave, que suba un 30% solo, en los costes variables también. Bueno, pues esto es un poquito más suave, ¿no? Si puedo actuar también sobre los costes fijos, aquí o aquí. Si meto un cambio, pues por ejemplo también que me suban un 10%. Y también actúa sobre este mismo periodo. En vez de actuar sobre el porcentaje, puedo por ejemplo actuar directamente en valor e importe. O sea, imagínate que pongo 20.000 y pongo 10.000 en costes variables, para que se vea muy exagerado. La ventaja de utilizar esto de los importes, que vamos a ponerlo también aquí, 1.500 mensuales, por ejemplo, en los costes fijos. Digo que la ventaja de hacerlo aquí en los importes es que puedo, por ejemplo, si me interesa, puedo hacer lo siguiente, utilizando estos interruptores on-off, voy a quitar todo lo que he introducido en la hoja datos. Esto solo afecta a todo lo introducido en la hoja datos. Quito todo. Bueno, voy a quitar hasta las inversiones, la financiación, los impuestos los dejo. Entonces, esto que veis aquí es lo que acabo de meter aquí. Veis que es estacional. Se va repitiendo en esos meses todos los años. Si lo pongo en trimestres, para verlo más en perspectiva, y me voy al principio, pues sería así. ¿Vale? Si vuelvo a activar, lo que hace es esto que he introducido se suma a lo que ya había metido. Recuerda que cuando hagas cambios hay que tener cuidado de qué activas y qué desactivas para no cometer errores. Vamos a explicar ahora qué podemos hacer con esta parte del simulador rápido, la parte de compras, que es un poco más difícil de entender. Estamos ahora en la hoja de datos. Y quiero recordar que las compras se introducen aquí mes a mes durante los primeros 3 años y luego estos incrementos anuales para los siguientes años. Y si se dejan a cero, automáticamente Synalyzer calcula las compras en base a los consumos del mes, que es este caso. Esto es válido para casos, negocios pequeños, con poco stock, etcétera, pero muchos negocios no son así.
Y sí que hay que introducir aquí las compras que pueden ser bimensuales, trimestrales, etcétera. Si queremos utilizar esto actúa exclusivamente sobre lo que has introducido aquí. Es decir, si no introduzco nada, no hace nada. Entonces, una forma de utilizar esto, por ejemplo, es poner aquí una fórmula igual a los consumos. Vamos a poner una fórmula que sea igual a los consumos, esto más esto. Copiamos la fórmula en todas las celdas de los 3 años y simplemente, de momento no ha cambiado nada. Simplemente he metido el valor de los consumos, que es en realidad lo que ya se calculaba automáticamente. La diferencia es que ahora, si yo modifico aquí, por ejemplo, un 10%, compro un 10% más de lo que realmente consumo. Pongo aquí un 10%. Y entonces automáticamente lo que ocurre es que el stock, que lo tenía antes a cero, va subiendo. He comprado aquí 800 y me queda un stock de 80, que es el 10% de más que he comprado. En estos 2 meses he comprado 2.400. Luego el 10% después de 2 meses es 240, etcétera. Entonces esto lo que es útil es en ciertos casos que meto aquí una serie de compras, quizá a lo mejor en un negocio que tenga que hacer compras bimensuales o trimestrales, tengo un stock importante y por lo tanto es importante de cara a la tesorería, a ver cómo lo gestiono y entonces en algunos casos pues te ayuda a realizar determinadas simulaciones, sobre todo es, a ver, tengo mucho stock, quiero bajarlo un poco y cosas de ese estilo. Pues nada más, espero que os haya quedado un poco más claro qué es lo que se puede hacer con el simulador rápido y hasta la próxima.